solamente una vocalía. Obviamente estas 5 personas tienen a su cargo una personal administrativo que los apoya en las complejas labores que realizan. Y la ley es muy clara, dice, se va a quedar un vocal, que le llaman ahora operativo, y con una persona auxiliar. 2 personas en donde en nuestros distritos hay, aparte de los 5 vocales, alrededor, en promedio, porque varía dependiendo de la complejidad del distrito, alrededor de unas 20, 25 personas adicionales que apoyan a estos 5 vocales. Entonces saquemos cuentas, si los 300 quedarían nomás 2 personas de alrededor de 27, 30 que hay en promedio en el país. Desde ahí hay que empezar a hacer las cuentas. Eso está en lo que se aprobó en el plan B. Pero además, fíjate, aquí una verdadera paradoja que no se entiende. Son 300 distritos, eso dice la Constitución. Y dicen que por la ley, que se debe de quedar en alrededor de 260 oficinas, no dice el número preciso. Quiere decir que al menos 40 de estos distritos dejarían de tener oficinas del INE. Y se sugiere en la ley que esto sucederá sobre todo en las zonas metropolitanas. Imagínate nomás el caso de la Ciudad de México, que tiene 21 distritos. Y que entonces ahora sería atendido por una sola oficina. La verdad, para eso, cuidar los módulos de atención ciudadana donde se expiden las credenciales, vigilar la supervisión apropiada de ese trabajo para garantizarle a la ciudadanía que sus datos están bien cuidados y bien protegidos. Imagínate una persona en una área metropolitana como esta, organizando las elecciones, porque dice la ley además que para los efectos cuando haya procesos electorales se va a contratar personal temporal que no tendría la capacitación, la experiencia con la que cuenta el Servicio Profesional Electoral Nacional. Entonces, pues la verdad es una cuestión básica de aritmética, porque nosotros calculamos que alrededor del 84.6% de los más de 2.700 funcionarios del servicio quedarían cesantes con la aplicación del plan B. Licenciado, para cerrar y agradecerle mucho el favor de su atención, ¿cuáles son los tiempos fatales? El primero, ¿cuándo sabría usted si procede el amparo, si lo restituyen o si ya no lo restituyen? ¿Y cuál sería el tiempo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al revertir o al aprobar ya este plan B, o como que está como está, que se quede como está? Claro, en el primer caso yo esperaría una respuesta pronta, no podría dar yo una fecha específica, ya que en el caso del amparo en manos de la Justicia Federal Administrativa, pues el juez, la jueza en la que recaiga esta solicitud, pues teóricamente podría dar su fallo en transcurso de 3 días, pero si considera que hay algún requerimiento que hacerme por alguna duda en el expediente que promoví, podría hacerme llegar ese requerimiento y entonces podría extenderse un poco más el plazo, pero tendría que estar en el horizonte de los 3 días hábiles a, digamos, unos 3 días adicionales. Pero eso depende de la valoración que el juez o la jueza que vean el caso tenga. En el caso de la Corte sigue otra suerte, eso es distinto, porque como la materia de la controversia o de las controversias es compleja, ya que, como se ha dicho, el plan B es un rosario de inconstitucionalidades, entonces los mismos recursos que ya interpuso el INE y que va a interponer ya una vez que ya sabemos si se publicó en la segunda parte del plan B, seguramente va a llevar un tiempo en la Corte estudiar el fondo, como dicen los abogados. Sí. Pero lo que puede suceder mientras eso ocurre es que el ministro en el cual recaiga la responsabilidad de hacer el estudio para llevar al Pleno un proyecto, puede emitir una suspensión de la aplicación de la ley hasta en tanto no resuelvan el fondo. Eso puede suceder en cualquier momento. Y entonces, si fuera el caso,
pues se dejaría inaplicable hasta en tanto el Pleno de la Corte no resuelva el fondo de la controversia. Pero las elecciones van a ser en septiembre, don Edmundo. ¿Cómo se va a llevar a cabo eso? Bueno, eso afortunadamente está previsto. Efectivamente, con la ley anterior, el proceso electoral del 24, que será el más grande de la historia, imagínate nomás, renovar la presidencia de la República, todo el Congreso, diputados, senadores, elecciones en todos los estados de esta hermosa República Mexicana. Empezaría con la ley anterior en septiembre el proceso del 24. Con la nueva ley, por cierto, se acotan esos plazos, se va hasta noviembre. Pero si se declarara la suspensión, quedaría vigente la ley anterior. Ah, perfecto. Y la Constitución es muy clara. No puede haber reformas fundamentales en materia electoral 90 días antes del inicio del proceso electoral. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Si el proceso electoral empieza en septiembre de este año con la ley anterior, si se declara la suspensión, el plazo de los 90 días se cierra el 2 de junio. ¿Qué quiere decir eso? Si la Corte no ha resuelto el fondo, en caso de que se diera la suspensión, antes del 2 de junio, en cualquiera de los sentidos, la ley con la cual se organizarían las elecciones del 24 es la anterior, no el plan B. Perfecto. Eso es. Perfecto. Don Edmundo, le agradezco mucho su generosidad y estaremos atentos al fallo. ¿Platicamos en otro momento? Con mucho gusto, a tus órdenes siempre. Muy buena tarde. Gracias, don Edmundo Jacobo. Hasta ayer secretario ejecutivo, ahora está un encargado de despacho, que es Roberto Carriel, y si las cosas no pintan bien, en mayo tendrán que designar ya un nuevo secretario ejecutivo. Edmundo Jacobo fue hasta ayer, como le digo, secretario ejecutivo del INE y está buscando su restitución por medio de amparos.